Bien, buenas tardes, Gordon. Damos inicio a la audiencia a continuación del juicio oral en la causa 637 de 2016. Dice programada para el día de hoy, 9 de agosto del año 2023, 5:30 de la tarde. Bien, para continuar con el juicio oral seguido contra los acusados Abdón Dante Olivera Quintanilla y otro por la presunta comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado Universidad Nacional de Huancavelica. La audiencia está siendo dirigida por quien les habla, la en contra de las humanas, condición de juez del primer juzgado penal del personal de Huancavelica. Está siendo registrada en el aplicativo Google Meets. Vamos a pasar a acreditar a los intervinientes por el Ministerio Público. Adelante. Gracias, señor magistrado. Ante todo, muy buenas tardes a vuestra judicatura y a todos los concurrentes. Por el Ministerio Público, Mariela Vilcazas, con demás datos ya señalados en audiencias precedentes. Muchas gracias. Muy bien, abogado del actor civil no se encuentra. Bien, defensa técnica del señor Abdón Dante Olivera, adelante, doctor. Señor juez, muy buenas tardes, señora representante del Ministerio Público, demás concurrentes de audiencia habitual. En representación del acusado don Dante Olivera Quintanilla, abogado Jorge Wilfredo Maraví Cordero, con registro 41 y 48 del Ilustre Colegio de Abogados de Junín. Señor juez, tomo en conocimiento que el doctor Zumeta está en unas diligencias, pero se va a conectar a efectos para que él mismo dé sus alegatos finales. Hasta ese momento estaré asumiendo la defensa del señor Luis Alberto Irazábal Urruchi. Muchas gracias, señor magistrado. Correcto, el señor Dante Olivera, adelante. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Soy Abdón Dante Olivera Quintanilla, con DNI número 198, 78788 y los demás datos ya consignados en las audiencias anteriores. Muchas gracias. Muy bien, correcto. Doctor Galarza, ¿hay algún escrito pendiente por resolver? Señor magistrado, en la revisión del sistema integral judicial no hay escritos ingresados. Bien, doctor, una sola llamada, por favor, al actor civil. Parece que es el doctor, la doctora Judith Núñez Martínez. En todo caso, le informa para que ya de fecha haga sus alegatos. Luego de que nos dé la información correspondiente para iniciar con los alegatos. Podemos realizar la audiencia por 2 minutos.
Señor magistrado, Adelante, doctor. he intentado comunicarme con la representante de la Procuraduría Pública, la doctora Judith, y no me contesta. Muy bien. Bueno, bien, correcto. Vamos a continuar con este juicio. En todo caso, de la defensa técnica del acusado Roberto Rosado Burruchi. Va a correr el cargo del doctor Wilfredo Manuel Correro, conforme indicado en esta audiencia. A ver, un momento. Bien. Adelante. En todo caso, vamos a iniciar ya con los alegatos. Adelante, la señorita fiscal, se le va a dar 10 minutos, en todo caso, para escuchar sus alegatos. Adelante, doctora. Gracias, señor magistrado. Pero una consulta, ¿los alegatos se van a realizar sin la presencia del actor civil? Sí, no es necesaria la presencia del actor civil para continuar el juicio, doctora. En todo caso, para llegar a ese momento vamos a determinar lo pertinente. Pero ya empezamos con los alegatos de su parte. Adelante, doctora. Gracias, señor magistrado. En el decurso del presente proceso se ha aprobado a través del contrato o de la copia certificada del contrato número 2 de la adjudicación directa pública 05-2010, de fecha 6 de diciembre del 2010, se ha aprobado que Luis Alberto Irarrázaval Urruchi, en su condición de representante legal del Consorcio Real, ha suscrito un contrato para la ejecución de la obra Fortalecimiento Académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica, sede Acobamba, por un monto de ejecución de 1.005.560 soles con 31 céntimos. Se ha aprobado con este contrato que señor magistrado, hay interferencia. Doctora Mariela, ¿no le escuché la última parte? Sí, señor magistrado, disculpe, había interferencia que Sí, era adelante, provocada por este despacho, por eso es que he reiniciado. Bueno, Muy se ha bien. aprobado, señor magistrado, con este contrato que existían el prescrito el adelanto de materiales a favor de este consorcio. Y conforme también se advierte de lo prescrito en el artículo 186 del reglamento de contrataciones. Para otorgar este adelanto de materiales, de acuerdo al artículo 186, se tenía que tener un aspecto muy importante, y era que, y bueno, y subsiguientes, ¿no? Que se tenía que tener la obra iniciada, es decir, tenía que existir una garantía de su ejecución. Es por ello que el día 3 de enero del 2011 se hizo entrega de terreno. Esto se ha acreditado con el acta de entrega de terreno que obra en el cuaderno de obra y que también ha sido actuado en el presente juicio oral. Se ha aprobado que el día 4 de marzo del 2017 se consignó una solicitud de paralización de obra por precipitaciones fluviales, y esto se ha acreditado también con el cuaderno de obra a través de su asiento número 1. Es así que con la resolución 261 del 4 de abril del 2011 se ha acreditado que efectivamente esta institución educativa, la Universidad Nacional de Huancavelica, le concede esta paralización de obra desde el 5 de marzo al 3 de abril. Es decir, se ha acreditado con esta resolución que la obra se reinicia el 4 de abril del 2011.
Sin embargo, una vez iniciada esta ejecución de obra, el 6 de abril del 2011 se realiza una apertura de zanjas. Esta fecha es trascendental, señor magistrado, porque es el 6 de abril donde toman conocimiento el acusado Dante Olivera Quintanilla y el acusado Luis Alberto Irrazábal Urruchi de la real dificultad que iba a sobrevenir respecto al terreno donde se debía ejecutar la obra. Es aquí donde el señor magistrado y se ha aprobado a través del asiento del cuaderno de obra número 5 y número 6 que una vez aperturadas las zanjas, se hizo observaciones respecto a la mala calidad del suelo de la cimentación. Se ordenó y se ha aprobado con estos asientos de obra número 5 y número 6 de 6 de abril del 2011, que se ordenó que se haga una excavación de mayor profundidad y se obtenga muestras para elaborar un estudio de capacidad portante del suelo. Se ha aprobado que el acusado Abdón Dante Olivera, quien ejercía el cargo de inspector de obra, y por eso en estos asientos 5 y 6 contiene su firma y sello como tal, se ha aprobado que que él solicita que se realice un estudio o pruebas empíricas, y esto también a solicitud del residente, y se realicen calicatas de una profundidad de 3 metros para sacar muestras para ver esta capacidad del suelo. Es por ello que, señor magistrado, que con los asientos, el asiento 11 de 18 de abril del 2011 y siguientes, se ha aprobado que el acusado Luis Alberto Irrazábal Urruchi informa a Dante Olivera Quintanilla respecto de unos resultados extraoficiales, y así están registrados en los asientos. Ellos toman conocimiento de estos resultados extraoficiales de suelo, indicando, se informa que existen resultados extraoficiales que arrojan una capacidad portante de 0.71 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Por lo tanto, el 23 de abril, el acusado, y esto obra en los asientos, nuevamente reitero, señor magistrado, obra en el cuaderno de obra, es por ello que el acusado, Dante Olivera Quintanilla, suspende las labores, indicando, puesto que se tiene resultados extraoficiales, se suspende las labores hasta que se presente oficialmente los certificados del estudio de suelos y se formalizará la paralización para reformular la cimentación con el valor real de capacidad portante del suelo. Consecuentemente, señor magistrado, se ha aprobado que tanto Dante Olivera Quintanilla como Luis Irrazábal Urruchi sabían y tenían pleno conocimiento, no era una presunción, no era una intuición, tenían pleno conocimiento de que este problema acarrearía o tendría como consecuencia una paralización inmediata de la obra. Sin embargo, no obstante ello, se ha probado que el acusado y todo estos actos y registros de los asientos de obra se han materializado en la condición de inspector de obra de Dante Olivera Quintanilla. Sin embargo, nuevamente, el 23 de abril del 2011, conforme señalan
los registros y los asientos de obra, se suspenden las labores. Y del 18 al 20 de abril, señor magistrado, se puede advertir que ya se tenía, con estos resultados extraoficiales, ya se tenía confirmada la necesidad de elaborar un expediente técnico. No, y a pesar de ello, a pesar de que ellos tenían este conocimiento pleno de que ya se tendría la necesidad de elaborar un expediente técnico como consecuencia de este aspecto técnico del suelo. No obstante ello, el acusado Luis Alberto y Rosabel Urruchi, el 15 de abril del 2011, solicita el pago de adelanto de materiales. Esto se ha acreditado con la solicitud y el informe presentado a través de la carta número 011 del consorcio real del 15 de abril del 2011, que también se ha actuado en el presente juicio. En esta carta, señor magistrado, se ha aprobado que se adjunta la carta fianza 01-2011 emitida por COPEX, documento que no cumplía con las determinaciones o exigencias establecidas por la norma de contrataciones, y ello se ha acreditado con las conclusiones del peritaje vertido y actuado en este juicio oral a través de la perito contable Tania Peña Enero, quien ha señalado que estas cartas fianzas no cumplían con los requisitos de tener un respaldo de 3 meses, sino solamente 2 meses. La defensa técnica ha presentado, y seguramente dentro de sus alegatos finales indicará que no se ha generado ningún perjuicio al haber presentado estas cartas, porque finalmente en fecha posterior al pago se han presentado nuevas cartas fianzas renovadas. Se han presentado la renovación de las cartas fianzas, pero recordemos, señor magistrado, que en juicio oral hemos podido vislumbrar que esas cartas de renovación han sido presentadas en fecha posterior a la materialización del pago. Consecuentemente, no tienen por qué ser aplicadas a los hechos materia del presente proceso. Debemos señalar, señor magistrado, que también se ha aprobado que el acusado Dante Olivera Quintanilla emitió el informe número 031-2010 de 19 de abril del 2011, indicando que es procedente otorgar el pago solicitado. No obstante a que tenía conocimiento de que la capacidad del suelo constituiría un defecto tan medular que finalmente acarrearía la elaboración o la necesidad de elaborar o reformular el expediente técnico. Y para reformular el expediente técnico necesariamente se tendría que paralizar la obra. Y eso sucede el día 23 de abril del 2011. La obra se paraliza y quien dispuso la paralización de la obra fue Dante Olivera Quintanilla. El expediente reformulado, debemos señalar, señor magistrado, fue aprobado el 8 de septiembre del año 2011.
Pero el 11 de junio del 2011, el director de infraestructura recomienda aprobar el expediente reformulado y eleva la propuesta del expediente técnico reformulado. Debemos señalar que el pago fue realizado el 3 de junio del 2011, fecha en la cual se materializa el delito de peculado doloso por apropiación a favor de otro, dado que el informe 031 del 2010, por el cual se otorga o se indica que es procedente otorgar adelanto de materiales a favor de Luis Alberto Irrazábal Urruchi, tuvo como consecuencia trasladar los caudales del Estado de manera indebida, porque ya se sabía de esta paralización de obra, ya se tenía conocimiento que la obra no continuaría, que la ejecución no continuaría. Sin embargo, el 3 de junio del 2011 se materializa este pago. Ahora bien, se ha acreditado que Luis Alberto Irrazábal Urruchi ha recepcionado la suma de 302.224 soles 2012 en su condición de representante legal del consorcio real, ello con el estado de cuenta de transferencia también actuado en el presente juicio oral. Se ha acreditado que contribuyó al delito, a la ejecución o materialización del presente del delito de peculado doloso por apropiación para otro, porque contribuyó al presentar la carta número 09-2011 de fecha 15 de 4-2011, solicitando el 40% por el concepto de adelanto de materiales, sabiendo y teniendo conocimiento que se paralizaría la obra porque era necesario reformularse el expediente técnico. Además, presentó una carta fianza que no tenía un respaldo señalado o establecido por ley, sino de 2 meses. Con esto coadyuvó a que los caudales del Estado se transfieran a su favor. Y además, debemos recordar, señor magistrado, que a la fecha la obra tiene la condición de abandonada. Si bien es cierto, en el presente juicio oral se ha actuado y la defensa indica que existió un ánimo de resarcimiento a través de acuerdos conciliatorios extrajudiciales, y ello queda desvirtuado conforme se ha podido también actuar en el presente juicio oral cuando de las resoluciones judiciales por la propia defensa técnica podemos advertir que ninguna de las partes concurrieron a la citación o llamamiento del juzgado para una conciliación. Por lo tanto, queda desvirtuado cualquier argumento que presente la defensa técnica respecto a una intención de resarcir el daño generado. Bien, doctora, ya se excedió el tiempo que se le otorga. Adelante, doctora. Sí, lamentablemente, más resumido no podemos hacer, pero bueno, debemos señalar, señor magistrado, que el acusado Adón Dante Olivera Quintanilla ha tenido la disponibilidad jurídica de los caudales del Estado, porque de acuerdo al artículo 81 del Reglamento de Organización y Funciones del año 2011 de la Universidad Nacional de Huancavelica y el Manual de Organización y Funciones, él tenía como función
controlar, supervisar la ejecución de las obras e informar periódicamente el avance físico y financiero del desarrollo de la obra. Consecuentemente, el delito de peculado doloso por apropiación se ha materializado cuando él ostentaba el cargo de director de infraestructura, cargo que ha desarrollado del 30 de mayo al 31 de junio de 2011. Cuando emitió cuando emitió el informe número 31/2010, donde indica que se debe otorgar adelanto de materiales y que este es procedente. Y esto lo desarrolló como jefe de la Oficina de Infraestructura. Por lo tanto, señor magistrado, debemos nuevamente reiterar que este acusado ha desarrollado en el mismo tiempo de línea 3 funciones. Director de la Dirección Universitaria de Infraestructura, jefe de la Oficina de Infraestructura e inspector de obra. Debemos también señalar, señor magistrado, que existe también de haber acreditado la existencia del tipo objetivo del delito de peculado doloso por apropiación, también existe el tipo subjetivo, porque conforme lo hemos señalado, a través de los asientos que están registrados en el cuaderno de obra 5, 6, 11, los asientos del 18 al 21 de abril del 2011, nos permiten evidenciar que tenían pleno conocimiento de que la obra se paralizaría, lo cual nos permite denotar que existió conocimiento y voluntad para materializar el delito que se les atribuye. Por lo señalado, señor magistrado, solicitamos se imponga a los acusados la pena privativa de libertad de 4 años. Además, en el caso del acusado Dante Olivera Quintanilla, se le imponga la inhabilitación contenida en el artículo 36 del Código Penal, numerales 1 y 2. Esto es privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular, e incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por el periodo de 1 año con 1 año y 8 meses. Con todo ello, señor magistrado, hemos concluido el presente alegato final. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. La abogada del actor civil, acredítese. Sí, señor magistrado, buenas tardes y demás partes procesales presentes en la presente audiencia. Con las disculpas del caso, debido a que mi persona había anotado para el día de ayer, no lo había anotado este día. Por eso a ello se debe la demora en ingresar a la presente audiencia. Sin embargo, sí estamos aptos para realizar nuestros alegatos de clausura. Cuando usted me indique, señor magistrado, gracias. Muy bien. Adelante, doctora. Adelante con sus alegatos. Ok, doctor. Gracias. Bien, máximo le damos 10 minutos. Adelante. Ya, doctor, sí va a ser sucinto nada más. Conforme lo ya ha indicado aunado a todo lo que ya ha indicado la representante del Ministerio Público, en este hecho, señor magistrado, en el presente juicio desarrollado, señor magistrado, ha quedado probado la responsabilidad civil de los imputados. En el presente caso de Abdón Dante Olivera Quintanilla, en su calidad de inspector de obra, y del señor Luis Alberto Irazábal Urruti, en su calidad de representante del Consorcio Real. Ello a razón de que figuran los elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Conforme se tiene el desarrollo
de la nueva dinámica procesal ha dejado atrás la idea de que la reparación civil es consecuencia del delito. Hoy queda claro que la reparación civil es consecuencia del daño. He ahí la necesidad de imponer una sanción civil reparadora, conforme lo prevé el artículo 92 y 93 del Código Penal, concordante con el inciso 3, literal F, del artículo 393 del Código Procesal Penal. En ese sentido, señor magistrado, las consecuencias jurídicas del delito no se agotan con la imposición de una pena, sino surge la necesidad de imponer una sanción civil reparadora, cuyo fundamento es en función a que el hecho delictivo no solo constituye un ilícito penal, sino también un ilícito de carácter civil. En ese sentido, en el presente proceso penal, la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, representante, quien en este caso representa el agraviado, ejerciendo sus derechos de defensa, solicita la imposición de una reparación civil justa, proporcional y racional a favor del Estado, en este caso, Universidad Nacional de Huancavelica. En el desarrollo del juicio oral se ha demostrado que se configuran los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, la conducta antijurídica. Para que pueda existir responsabilidad penal y responsabilidad civil, se requiere una conducta humana que contravenga el orden jurídico, es decir, se necesita que el hecho antijurídico, hecho ilícito, en este caso sea demostrado, pues se ha aprobado fehacientemente el perjuicio económico a la Universidad Nacional de Huancavelica, toda vez que el avance físico de la obra es a la actualidad el 2% y el pago que se ha realizado para la obra es el 40% en adelanto de materiales. Es decir, el dinero ya ha salido de las arcas del Estado, con la participación de ¿quién? Del señor Abdón Dante Rivera Quintanilla, porque esta persona ha autorizado, teniendo la disponibilidad jurídica, de que se realice el adelanto de materiales, teniendo conocimiento de que esa obra no se iba a ejecutar por las falencias que ya se han demostrado. Para ello, señor magistrado, es oportuno precisar las fechas en las cuales se ha demostrado la realización del caso que nos trae a la presente audiencia. Cabe precisar que el 6 de diciembre del 2010 se celebró un contrato. El 3 de enero del 2011 se entrega el terreno y también se realiza la paralización de la obra por lluvias torrenciales. Asimismo, el 4 de marzo del 2011 se reinicia a la ejecución de la obra. El 4 de marzo del 2011 se solicita la paralización de la obra. El señor Urichi solicita ello. El 4 de marzo del 2011 se deja el asiento número 1 con fecha 5 de marzo del 2011 y en la cual se indica que se está paralizando. El 4 de abril del 2011 se reinicia la obra. El 6 de abril del 2011 se observa la calidad del suelo, mala calidad del suelo, conforme al asiento número 5. El 18 y 20 de abril del 2011, con resultados extraoficiales que eran de conocimiento del señor Adón Dante Olivera Quintanilla, en su calidad de inspector de obra, señala en el asiento que habría resultados extraoficiales sobre la mala calidad del suelo, la razón por la cual no se podría ejecutar dicha obra. El 23 de abril del 2011, el supervisor suspende las labores de dicha obra. Sin embargo, señor magistrado, el 3 de junio del 2011 se hace la transferencia financiera al consorcio real, ello teniendo conocimiento que la obra se encontraba ya paralizada. Y pese a ello, el señor Dante Olivera Quintanilla, lejos de ver el interés superior del Estado, lejos de ver y garantizar que el Estado no gaste dinero, no genere, no transfieran ese dinero debido a que la obra no se podía continuar, han permitido ello con la disponibilidad jurídica debido a que ha dado la conformidad al adelanto de materiales del 40%. Y es así, señor magistrado, que el 30 de mayo del 2011 al 31 de junio del 2011, el señor Abdón estaba encargado de la Dirección de Infraestructura y no informó de la paralización. Entonces, el magistrado, ahí se demuestra la conducta que ha tenido el señor Abdón Dante Rivera Quintanilla, ello con la finalidad de favorecer al señor Luis Alberto Irazábal Rucci, quien era el representante legal del consorcio real, para que se transfieran caudales del Estado. En ese sentido, señor magistrado, se demuestra la conducta antijurídica de los acusados. Asimismo, señor magistrado, el señor Abdón Dante Olivera Quintanilla, en su calidad de jefe de la Oficina de Infraestructura, se aceptó para Luis Alberto Irazábal Rucci la suma de
402.224.12 soles, por cuanto desde el 6 de abril del 2011 presagiaba la mala calidad del suelo, la cual requería una reformulación del expediente técnico, hecho que se configuró extraoficialmente el 18 y 20 de abril del 2011. Sin embargo, el señor Luis Sabas Urruchi, el 15 de abril del 2011, con carta 9-2011, solicita el adelanto de materiales del 40%, y dicho acusado, mediante informe número 31-2010 de fecha 19 de abril, informó que es procedente otorgar el adelanto de materiales para la cual adjunta la carta con fianza original. Ello, pese a tener conocimiento sobre la paralización de la obra por mala calidad del suelo, y advertir que la carta fianza tenía una duración de 60 días en contravención del artículo 162 del Reglamento de Contrataciones con el Estado, por cuanto también asumió la condición de supervisor. Y recién, con fecha 11 de junio del 2011, informa al director de infraestructura Manuel Castrejón Valdés sobre la incompatibilidad de la partida, elevando la propuesta del expediente reformulado. Entonces, ahí se advierte claramente que el señor Abundante Olivera Quintanilla, el único condición que había tenido era de coadyuvar a que el señor Luis Alberto Urrazábal Urrutia se apropie de caudales del Estado, debido a que dicha obra a la fecha se encuentra paralizada, ni siquiera se ha ejecutado ni en la mitad del dinero que se le ha entregado. ¿Dónde está el dinero? El mismo acusado en la presente audiencia ha indicado que se encuentra en su cuenta, y que si ha tenido la intención de querer devolver, pero no lo ha hecho porque conforme se ha dado de conocimiento en todas las audiencias, también si él hubiera tenido interés, hubiera comunicado con esta parte, a efectos de que el dinero que se encuentra en su cuenta lo transfiera a la cuenta de la Procuraduría, y esa definitivamente traslade esa cuenta a la Universidad Nacional de Huancavelica, para que de alguna u otra manera se pueda considerar que efectivamente tiene el interés de resarcir los daños, de devolver el dinero que está indebidamente en su cuenta. Asimismo, señor magistrado, en relación al señor Luis Alberto Irrazábal Urrutia, en su condición de representante legal, prestó auxilio, porque teniendo conocimiento sobre los problemas que presentaba el suelo para la cimentación, contribuyó en el desprendimiento patrimonial del Estado, presentando la carta número 9-2011 de fecha 15 de abril del 2011, adjuntando una carta fianza emitida por COPES, el cual no contaba con el plazo mínimo de 3 meses, conforme lo requería y lo solicitaba el artículo 162 del Reglamento de Contrataciones con el Estado. En ese sentido, señor magistrado, la transferencia se realizó el 3 de junio del 2011, cuando la obra ya se encontraba paralizada. Si bien es cierto, puede decir que era algo de mero trámite, pero en todo caso, el señor Abdón Dante Olivera Quintanilla pudo haber presentado un informe extraoficial o un informe de manera que garantice la defensa del Estado, porque es una persona profesional, está capacitado, sabe que si advierte algo irregular, él puede informar en cualquier momento, hecho que no lo ha hecho en ningún momento, señor magistrado, con lo cual se demuestra que la única intención que ha tenido es apoderarse de ese dinero, porque a la fecha también ni siquiera está ejecutado dicha obra. En ese sentido, la transferencia se realizó el 3 de junio del 2011, cuando la obra se encontraba paralizada, por lo que el acusado se apoderó de los caudales del Estado sin ser intervenidos en la finalidad, para lo cual se otorgó la adquisición de insumos de materiales, es decir, en la suma de 402.224.12, no se ha ejecutado la obra, no hay obra para empezar, no hay obra, el dinero no se ha devuelto a la universidad, tampoco se ha comprado los materiales, porque dada la circunstancia del avance de 2%, solamente qué cantidad de materiales entre comillas, se pudo haber comprado, si ya tenían conocimiento que la obra estaba paralizada. Cuando se había hecho el desprendimiento, la transferencia de dinero, la obra ya se encontraba paralizada. En ese sentido, señor magistrado, el mismo señor Urruchi, Luis Alberto Urrazábal Urrutia, en la delación de la audiencia, del desarrollo del juicio oral, ha indicado que ese dinero se encuentra en su cuenta interbancaria, que está dispuesto, conforme ha indicado, a devolver dicho dinero, porque finalmente no lo ha utilizado tampoco. Por ello, señor magistrado, se demuestra que el daño que han causado los acusados en el presente caso, entendiéndose el daño causado, entendiéndose como aquel perjuicio ocasionado a consecuencia del hecho ilícito, conforme prescribe el Código Civil en su artículo
1984 y 1985, el mismo que viene a ser una lesión a un interés jurídicamente protegido. En este caso se causó daño de índole económico al Estado, daño patrimonial, daño emergente. Se ha probado que los acusados ocasionaron un grave perjuicio económico a la Universidad Nacional de Huancavelica, toda vez que con su conducta facilitaron el desprendimiento de los caudales del Estado a favor del contratista, hecho que ha dejado una obra de gran envergadura abandonada, con un avance en su ejecución física solo del 2%, ello pese a que se ha pagado el 40%. A la fecha, conforme se puede evidenciar de la declaración del señor Abdón Dante Olivera Quintanilla, el informe pericial de fecha 12 de julio del 2017, suscrito por la perito Tania Luz Peñanero, en relación a la causalidad y el vínculo de causa, en relación a la causalidad o el vínculo causal, el daño causado debe ser consecuencia de la conducta antijurídica para que se configure un supuesto de responsabilidad civil entre la conducta del autor y el daño causado. Para los casos de responsabilidad civil extracontractual, que son los que realmente nos interesan, se recoge la teoría de la causa adecuada en el artículo 185 del Código Civil. En el presente caso del magistrado, cabe señalar que nos encontramos frente a un único hecho generador de daño, sino una concatenación de hechos que dieron un resultado de perjuicio cuya reparación venimos solicitando. La conducta concurrente de los acusados a todas luces es irregular, no fueron inofensivas para los intereses del Estado. Por el contrario, con la causa directa del daño sufrido, pues estuvieron dirigidos para favorecer a la representante del consorcio real, por cuanto se efectivizó el pago de 402.221.12 soles, a todas luces irregular, por cuanto no se ajusta a la ley de contrataciones con el Estado y a su reglamento. En relación al Bien, factor de doctora, para que atribución, concluya, ya se excedió el tiempo. ok, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, también se demuestra el factor de atribución, en la cual se ve la conducta y la voluntad de causar daño de los acusados. Asimismo, por eso, nuestra pretensión civil es razonable y proporcional al daño causado, por cuanto ya han transcurrido más de 10 años a la fecha, en la cual el dinero que tiene el señor en su cuenta, el señor Urruti en su cuenta, se encuentra todavía se encuentra en su cuenta. En ese sentido, señor magistrado, resumiendo por esta parte procesal, solicitamos que primero se realice la devolución de lo que se ha apoderado, que es la suma de 402.224.12 soles, y proporcional a ello se repare la suma del daño extrapatrimonial en la suma de 300.000 como lucro cesante, lo cual hace un total de 702.224.12 soles que deberán pagar los acusados, el señor Abdón Dante Olivera Quintanilla y el señor Urruchi de manera solitaria a favor del Estado, las mismas que deben ser depositadas a la cuenta de esta Procuraduría, cuenta número 00068-361265, conforme en atención a la tercera disposición complementaria del decreto legislativo número 1068, concordante con el decreto supremo 9-2010-JUR. Concluyo, señor magistrado. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar con los alegatos de clausura a cargo de la defensa técnica del señor Dante Olivera. De la misma manera, se le otorga al mismo tiempo. Adelante, doctor. Gracias, señor juez. Solamente con su venia, la fiscalía ha usado 24 minutos a 23 Sí, pero lo que sea sustancial, doctor. No es necesario ocuparse todo el espacio. Más sustancial. Muchas Bien, gracias, no vamos señor. a dar el tiempo, pero adelante. Muchas gracias, señor juez. La defensa técnica del señor Adón Dante Olivera Quintanilla, conforme a lo manifestado en nuestro alegato de apertura, argumentamos que el Ministerio Público no podrá acreditar el tipo subjetivo o afán doloso de apropiación por dignidad jurídica que determina o delimite el momento de comisión de un supuesto típico de peculado doloso por apropiación para tercero. En ese contexto, la imputación fiscal contra mi patrocinado es que se habría apropiado la suma de 402.224.12, que correspondía al 40% de los materiales, en su condición de jefe de la oficina de estructura, como inspector de obra y como director universitario de estructura de la Universidad Nacional de Huancavelica, y que tenía la administración jurídica por unidad jurídica de los caudales del Estado.
En el plenario se dio lectura a las pruebas ofrecidas por la representante del Ministerio Público, entre ellas la carta número 009-2011-Consorcio Real de fecha 15 de abril de 2011. Esta carta es emitida por Luis Alberto Irazábal Rucci, representante legal, y la dirige al director de Infraestructura, Manuel Castrejón Valdés, donde le solicita el adelanto de 40% para materiales. Y este director, Manuel Castrejón, deriva a mi patrocinado, Olivera, para que emita su opinión. Esto, además, en el plenario declaró como testigo impropio Manuel Castrejón Valdés, quien expuso que efectivamente derivó la carta 009-2011 a don Dante Olivera Quintanilla para que emita su opinión. Y mi patrocinado, en su condición de jefe de la Oficina de Infraestructura, remite el informe 031-2010 de fecha 19 de abril de 2011, fecha también de recibido, a su jefe inmediato, Manuel Castrejón Valdés, director universitario de Infraestructura, opinando respecto al 40% adelanto de materiales, que es procedente otorgar el adelanto. Además, pone en conocimiento que adjunta la carta fianza original, el mismo que deberá ser verificado por la oficina correspondiente. Por consiguiente, no era determinante para la concesión para adelanto de materiales de 40% al consorcio real, toda vez que ese informe era una opinión que le solicitaba su jefe inmediato, Manuel Castrejón Valdés, director universitario. En ese sentido, el informe 031-2010 estaba sujeto a observación, cuestionamiento y evaluación por su jefe inmediato, por el director administrativo y por las áreas correspondientes. El Ministerio Público también imputa a don Dante Olivera Quintanilla que al haber emitido el informe 031-2010 de fecha 19 de abril de 2011 ya intuía sobre la mala calidad del suelo y presagiaba que la obra se iba a paralizar. Señor juez, en su argumentación de la señora fiscal hace alusión al asiento número 6, pero que se revisen las imágenes de esa fecha que se dio lecturas a las piezas pertinentes, a los medios probatorios ofrecidos por la fiscalía, nunca se dio lectura a ese asiento número 6. Señor juez, se debe tener en consideración que en el cuaderno de obra en el asiento número 11 del 18 al 20 de abril de 2011 hubo una intuición extraoficial. A esa fecha nunca hubo un resultado oficial y que la intuición, los presagios, la sospecha, pues señor juez, no son prueba. Además, mi patrocinado se le está acusando por haber emitido su informe 031-2010 y que hubo irregularidades en el trámite de adelanto del 40% para adquisición de materiales. Y en el plenario, el Ministerio Público no ha acreditado la regularidad en la que hubiera incurrido mi patrocinado don Dante Olivera Quintanilla. Es más, cuando Dante Olivera Quintanilla al emitir su informe 031-2010 solo se limitó a verificar los requisitos establecidos en el artículo 188 de la Ley de Contrataciones de esa época, y que más solamente era una opinión. ¿Y qué decía el artículo 188? Dice, las solicitudes de otorgamiento del adelanto para materiales o insumos deberán ser realizadas por la debida anticipación y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contratal, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentados por el contratista. En esa línea, señor juez, pues la carta número 09-2011 del Consorcio Real de fecha 15 de abril de solicitud de adelanto de materiales cumplía con esos requisitos. Además, como se demostró en el plenario, ya se había dado inicio a la obra y tal como lo ha mencionado la Procuraduría, la obra tenía un avance de un 2% en su alegato final. El Ministerio Público también cuestiona que cuando se presentó la solicitud de adelanto de materiales no se había designado un inspector de obra o supervisor de obra. Esto se encuentra, señor magistrado, en su acusación escrita, toda vez que también en el plenario se probó que existe la resolución 390-99 de fecha 1 de octubre de 1929 y que en su numeral 7.1 establece que el jefe de la oficina de estructura asumirá provisionalmente la supervisión de acuerdo a sus funciones previstas en el conjunto de proyectos, estudios y obras por razones de autoridad y racionalidad de recursos de inversión, por lo que se cumplía con lo previsto con los artículos 184, 190 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Por consiguiente, no existió ninguna irregularidad, era su opinión, mi patrocinado, en su informe 031-2010 de fecha 19 de abril de 2012. Es así, señor juez, que Manuel Castrejón Valdés, director universitario de Infraestructura, jefe inmediato superior de mi patrocinado, pues emite el oficio número 280-2011, de fecha 20 de abril del 2011, prueba de la Fiscalía y actada en juicio, en la cual lo envía al vicerrector académico de la Universidad Nacional Huancavelica, Edgar Carlos Quispe Peña, donde este director, Manuel Castrejón Valdés, remite pues el adelanto de materiales e insumos favorables a favor de la empresa Consorcio Real,
manifestando que cumple con lo que indica el artículo 188 del reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisición del Estado. Y en este juicio también declaró la perito Tania Luz Peña Enero, y al preguntarle si el oficio 280-2008, esto está a partir del minuto 51 para adelante de su interrogatorio, al preguntarle pues si este oficio 280-2011 viabilizó el trámite para que se otorgue el adelanto de materiales, y respondió, exacto, son documentos que viabiliza ese trámite e indica que procede y que sí cumple con los requisitos. Por lo que se acredita, señor juez, que Manuel Castrejón Valdés, director unitario en sectura, jefe inmediato superior de mi patrocinado, revisó todos los documentos y que cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento, y por consiguiente se procedió con el trámite correspondiente. Es más, el vicerrector administrativo, Edgar Carlos Quispe Peña, debió también haber revisado los documentos, el mismo que siguió su trámite administrativo correspondiente. Es más, señor juez, se debe tener presente que la prueba ofrecida por el Ministerio Público actuada es la resolución número 0030-2011 de fecha 1 de septiembre de 2011, que en su artículo primero señala designar al partir del 31 de agosto de 2011 al doctor Edwin Guillermo Auris Negar, vicepresidente administrativo en reemplazo de Edgar Carlos Quispe Peña, como responsable titular para el manejo de las cuentas bancarias de toda fuente de financiamiento de la unidad ejecutora. En consecuencia, señor juez, esta prueba acredita que Edgar Carlos Quispe Peña sí tenía pues la relación funcional por unidad jurídica de los caudales de la Universidad Nacional de Huancavelica. Sobre la carta fianza, señor magistrado, se tiene que, según el informe pericial, que no se habría cumplido con lo prescrito en el artículo 162 del reglamento de la ley de contrataciones, esto es del plazo de vigencia de 3 meses. Esta regularidad administrativa, señor magistrado, no se le puede ser imputada a mi patrocinado Abdón Dante Olivera Quintanilla, ya que en su informe 031-2010 señala, opinando que es procedente otorgar el adelanto solicitado, para lo cual adjunta la carta en original y lo subraya, dice, el mismo que deberá ser verificado por la oficina correspondiente. Es más, la propia representante del Ministerio Público en el plenario dio lectura a una carta fianza, del mismo que se probó, pues que la carta ha sido renovada por 60 días calendarios más. Ahora, su cobro o ejecución de esta carta no recae en responsabilidad de mi patrocinado, por no ser su función. Es más, cuando la perito Tania Luz Peña Enero se le preguntó cuáles son las funciones de un inspector de obra, dijo que desconoce. Anuado ello, en la propia pericia elaborada por la misma Tania Luz Peña Enero, quien sostiene en su fundamento 3.2.1, quinto párrafo, señala que el responsable de tesorería no debió haber realizado la transferencia por no cumplir con los requisitos señalados en el artículo 162 del reglamento de ley de contrataciones, y cuando vino al plenario manifestó que el responsable de verificar la carta fianza era el tesorero. ¿Y quién era el tesorero? Máximo Paitán Guamaní. Otro de los hechos se menciona que el 23 de abril de 2011 mi patrocinado dispuso la aparición de la obra para esperar resultados de los estudios de suelos y que dolorosamente no comunicó a las áreas encargadas del trámite para entrega del adelanto del 40% de materiales. Esto no es así, señor juez, toda vez que al momento de descubrir 23 de abril fue un error material y que en el plenario se demostró con las pruebas ofrecidas que esta parte fue el 28 de abril de 2011, en el cual no objetaron ninguna de las otras partes procesales. En eso tenemos el memorando 028-2001 de fecha 28 de abril de 2011, donde mi patrocinado comunica a su jefe inmediato superior, Manuel Castrejón Valdés, que deberá viajar de servicios a la ciudad de Acobamba el día 28 de abril a fin de inspeccionar la obra Fortalecimiento Académico en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica, teniendo que gestionar sus viáticos, incluidos sus pasajes. Se tiene también el oficio número 237-2011, emitido por Edgar Carlos Quispe Peña, vicerrector administrativo, donde encarga el vicerrectorado administrativo del 28 de abril al 2 de mayo de 2011 al señor Roger Ney de la Cruz Marcos. Se tiene el oficio 2002-2011, el oficio número 202-2011, emitido por Roger de la Cruz Marcos, donde solicita a Carlos Quispe Peña, vicerrector administrativo, asignación de movilidad, combustible, chofer para viaje de comisión de servicio legal de Lircaya y Acobamba,
por los días 27 y 28 de abril de 2011, a fin de realizar inspección académica y gestiones inherentes al cargo. Se tienen las fotografías donde se acredita que efectivamente pues estuvo presente en el momento de la paralización, que fue el 28 de abril, el señor Ruyer de la Cruz Marcos, quien era encargado del sectorado administrativo. También se tiene el correo electrónico emitido por Luis Erazábal, donde efectivamente se visualiza pues que Ruyer de la Cruz Marco, encargado del sectorado administrativo, estuvo presente el día que se realizaron las calicatas y la suspensión de la obra. En referencia, señor juez, el día que se suspendió la obra, 28 de abril de 2011, estuvo presente Ruyer de la Cruz Marcos, encargado del vicerrectorado administrativo, porque el siguiente, estando presente Ruyer de la Cruz Marcos, pues tomó conocimiento de la ejecución de la obra, y recordemos que mi patrocinado, al emitir su opinión plasmada en el informe 031-Golmiño de 19 de abril de 2011, sobre el adelanto de materiales, la obra estaba en ejecución. Es más, señor juez, Edgar Carlos Quispe Peña declaró en el plenario como testigo propio, cuando se hizo la pregunta si el señor Ruyer de la Cruz Marcos le informó que la obra se había paralizado, respondió que no recuerda. Señor juez, la acusación fiscal también ha establecido que mi patrocinado don Dante Olivera Quintanilla se habría apropiado de los caudales del Estado por disciplina jurídica, ya que tenía 3 deberes específicos, como inspector de obra, como jefe de la oficina de estructura y como director universitario. Entonces veremos la realización funcional de cada uno de ellos. Como inspector de obra, señor magistrado, tenemos que verificar la ley de contrataciones, decreto legislativo 1017, su reglamento, decreto supremo 184-2008, vigente en la fecha de los hechos, y que en su artículo 193 menciona que la entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista para el inspector o supervisor, según corresponda, quien será responsable, deberá directa permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. El inspector y el supervisor, según corresponda, tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista según lo previsto en el artículo siguiente. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador con incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar retiro de materiales o equipos por mala calidad, por incumplimiento de las explicaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. El contratista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta. Por consiguiente, señor juez, el inspector de obra no mantiene relación funcional, no tiene administración de los caudales del Estado, sea este de presión, administración o custodia, más su función está relacionado a controlar la ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. Ahora veremos la relación funcional como jefe de la infraestructura. A esto nos tenemos que bajar, señor magistrado, al ROF del año 2011 de la Universidad Nacional de Huancavelica, que en su artículo 83 señala una serie de funciones, como gerenciar los proyectos de infraestructura, consolidar, evaluar consolidaciones, etcétera, señor magistrado. En tal sentido, señor juez, el jefe de infraestructura no tiene como función, obligación o deber de administrar por disponibilidad jurídica las cuentas de la Universidad Nacional de Huancavelica, precisamente del 40% por adelanto de materiales, ni mucho menos le corresponde autorizar, aprobar, disponer los pagos referidos a la solicitud de adelanto de materiales. Recordando, señor juez, que el Consorcio Real, mediante carta 009-2011, de fecha 15 de abril de 2011, dirigida al director de infraestructura, Manuel Castrejón Valdés, le solicitaba el adelanto de materiales del 40% del monto contratal, y Manuel Castrejón Valdés, mediante provido de fecha 18 de abril de 2011, remite esta carta a mi patrocinado, don Dante Olivera Quintanilla, en su posición de jefe de la oficina de infraestructura, con la descripción, pase el arquitecto Dante Olivera para su opinión, y cuando declaró en este plenario, Manuel Castrejón Valdés dijo que efectivamente esa carta derivó a Dante Olivera Quintanilla para que emita su opinión. Por consiguiente, a don Dante Olivera Quintanilla, en su condición de jefe de la oficina de infraestructura, emitía solo opiniones respecto a la solicitud de adelanto de materiales. En tal virtud, no tenía el poder de autorizar, aprobar, disponer los pagos referidos a los pedidos de adelanto, ya que su opinión plasmada en el informe 031-2010 tenía que ser evaluado y calificado por los órganos de instancias administrativas superiores. En esa línea, Abdón Olivera Quintanilla
en su condición de jefe de la oficina de estructura, no tenía competencia presupuestal, sea en calidad de administrador, custodio o perceptor de las cuentas de la Unidad Nacional Huancavelica. No ha mantenido una relación funcional respecto al 40% del ámbito de materiales, ya que la señora representante del Ministerio Público no ha aprobado que mi patrocinado tendría la calidad de administrador, custodio o perceptor del referido monto que evidencie una competencia funcional de poder de vigilancia de los caudales. Muy bien. Es más, señor juez, ya se le da sí, tiempo señor juez, suficiente. le pediría 5 minutos, por favor, señor juez. Bien, Mi patrocinado 5:40, está doctor, adelante. pidiendo 4 años y no es justo. Ya, señor juez. Es Bien, más, adelante, señor juez. Gracias, señor juez. Es más, señor juez. La prueba ofrecida por la Fiscalía y actuada en este juicio se tiene el informe 012-2017, de fecha 12 de enero de 2017. En este informe, señor juez, se establece, pues, que el consorcio, que para generar el pago de beneficio del consorcio real el día 3 de junio de 2011, se informa que de acuerdo a la búsqueda realizada y según lo indicado en el documento de referencia, se ha identificado a las personas de Máximo Paitán Guamení y a Carlos Quispe Peña, quienes autorizaron las mencionadas transferencias. Por consiguiente, estas personas mencionadas sí tienen disponibilidad jurídica pues, de los caudales del Estado. Y es más, la resolución número 030-2011 establece que Carlos Quispe Peña tenía como responsabilidad titular del manejo de las cuentas bancarias de toda fuente de financiamiento de la unidad ejecutora de la Universidad Nacional de Huancavelica. Como director universitario, señor magistrado, aquí hay que tener dos cuentas. Primero, si bien es cierto, mi patrocinado mediante un memorándum fue designado como director de obra, perdón, como director de infraestructura. En primer lugar, esto ha sido de manera irregular, toda vez que existe la resolución directoral 013-2002, en la cual cuando la encargatura sobrepasa los 15 días, se debe de formalizar mediante una resolución por el titular de la entidad, lo cual no ocurrió. Más bien mi patrocinado solicitó con fecha 6 de junio que se emita la resolución correspondiente y no se llevó a cabo ese. En segundo lugar, vamos ya en el fondo, señor magistrado, vamos a ver si efectivamente la relación funcional como director de infraestructura se habría apropiado de los caudales del Estado. Recordemos que el trámite de la solicitud de materiales ya se encontraba en otras oficinas, en Vicerrectorado, Contabilidad y Logística. Ya se había emitido incluso la orden de servicio 017-DT-E de fecha 18 de mayo de 2019, porque no tenía competencia para intervenir en el trámite de la solicitud de adelanto material. Es más, señor juez, recordemos que Manuel Castrejón Valdés ya había intervenido en su momento como director universitario, pues quien emitió el oficio 280-2011. Quien la dirigió era Carlos Quispe Peña. Por consiguiente, señor magistrado, cuando se emite el oficio 280 para Manuel Castrejón Valdés, sí cumplía con los requisitos conformes al artículo 180 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y esto viabilizó para que se otorgue adelanto del pago, toda vez que también la perito dijo que el oficio 280-2011 viabilizó para el pago correspondiente. Por consiguiente, el Ministerio Público no ha llegado a aprobar la relación funcional existente entre los caudales públicos y los cargos asumidos por mi patrocinado don Dante Olivera Quintanilla, sea esto en calidad de administrador, preceptor o custodio de los mismos. Por estas consideraciones, señor juez, no existen indicios ni pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia que le asista a mi patrocinado, a don Dante Olivera Quintanilla. Solicito se le absuelva la acusación fiscal en todos sus extremos. En cuanto a la reparación civil, señor juez, la Procuraduría Anticorrupción no ha presentado prueba alguna para este plenario. No ha expuesto de manera genérica los daños y perjuicios que le habría ocasionado el actuar de mi patrocinado, que se ponga algún daño eminente. ¿Qué daño habría ocasionado su actuar de mi patrocinado que haya ocasionado daño eminente en la administración pública? No lo hay, señor juez. Además, se debe tener en cuenta que las cartas fianzas han sido renovadas en varias oportunidades por el contratista. Además, Luis Alberto Irazábal Urrucher ha invitado a la Universidad Nacional de Huancavelica para conciliar en la búsqueda de una solución común al problema que se tiene en referencia a la obra fortalecimiento académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica, sede de Cocamba, con la intención de que se continúe la ejecución de la obra. Más por el contrario, la Universidad Nacional de Huancavelica no ha tomado interés al respecto. Entonces, señor juez,
¿dónde estaría el supuesto daño? A ello, señor juez, también la universidad entabló un proceso de polinización, el cual fue archivada por inconcurrencia de la parte demandante. Más aún, señor juez, en resumen, al no haberse probado la existencia de un hecho antijurídico, en ese sentido, señor juez, que se declare improcedente el pedido de la reparación civil. Muchas gracias, señor juez. Ojalá que haya sido de análisis mi Bien, alegato. Gracias, señor doctor juez. Wilfredo, en todo caso usted estaba solamente provisionalmente ejerciendo la defensa del acusado y Rosado Ruchi. Bueno, no se ha conectado el doctor Sumaeta aún. A ver, para concluir ya con los alegatos sería el día 10 de agosto, mañana en todo caso a las 18 horas con 45 minutos. 10 de agosto 2023, 18 horas con 45 minutos, para escuchar los alegatos de clausura de la defensa técnica del acusado Razado Urruchi, también escuchar la autodefensa de los acusados. ¿Alguna observación de la señorita fiscal? Ninguna, señor magistrado. Doctora Judith, Ninguna, señor magistrado. doctor Wilfredo. Señor juez, es a las 18:45, ¿no? Sí, mañana a las 18:45. Para mañana. Sí, doctor. No, ninguna objeción, señor juez. Por intermedio suyo usted ya le comunica al doctor Sumaeta, doctor. Sí, Bien. ahorita le haré llegar el comunicado, no se preocupe, señor juez. Queda mi Bien. responsabilidad. Bien, bueno, en la formalidad dictamos la resolución subsiguiente 9 de agosto de Huancavelica, 9 de agosto del año 2023, autorizaciones y considerando único, continuando con la etapa final de este juicio oral, los alegatos de clausura. Encuentra pendiente de escuchar la oralización de los alegatos de la defensa técnica del acusado Luis Alberto Irrazábal Urruchi. En defensa técnica de este acusado que no se encuentra conectado en este momento, que provisionalmente ha sido ejercido su defensa por el letrado Jorge Wilfredo María Corona. A efectos de no crear la indefensión, se dispone a reprogramar la diligencia para el día de mañana, 10 de agosto del año 2023, a las 6 de la tarde con 45 minutos, audiencia que se llevará a cabo las audiencias de este juzgado y a través del mismo, por el aplicativo Google Meets, por el mismo link de conexión, en con los aparecimientos que ya se decretó anteriormente. Siendo las 18 horas con 42 minutos, vamos por culminar esta diligencia. Buenas noches con todos. Buenas. Buenas noches, hermano.